Quiero hablarte en Lucas capítulo 18, versos del 1 al 5. Lucas 18, del 1 al 5. Tengo la versión NTV para aquellos que utilizan distintas versiones de la palabra, la nueva traducción viviente. Pero la vas a conseguir NTV en su tablet o en su dispositivo móvil. Lucas 18, del 1 al 5 dice: cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad que dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Dice el verso 4: y durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente. Verso 5: pero esta mujer me está volviendo loco, decía el juez. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Verso 6: entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les haré justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Ok? Me llama la atención que habla de la venida de Cristo. Me llama la atención que habla de nuestra comunión con Dios. Me llama la atención que habla de una de las herramientas fundamentales en la vida del cristiano para enfrentar las batallas espirituales: la oración. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: tienes que orar. Vamos, dígale: tienes que orar. Tienes que orar. Amén. Hoy vamos a aprender acerca de qué es la oración, los tipos de oración y cómo es una oración eficaz. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en el liderazgo, que está en el ministerio. Hay mucha gente que está en la iglesia que no ora. Y tal vez mucha gente que esté sentada allá detrás está diciendo: pastor, pero si esa es una clase de discipulado, si eso es algo que ya todo el mundo sabe que hay que orar, pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo practicas? ¿Por qué tu oración no es eficaz? ¿Dónde está el fruto de tu oración? Amén. Porque es que se tiene que ver un fruto. Tú puedes decirme: es que yo oro, pastor, yo oro más que Daniel. Yo oro 6 veces al día. Daniel oraba 3. Yo oro 6 veces. Yo no ayuno 40, yo ayuno 42 días. Gloria a Dios por tu ayuno, pero ¿dónde están los frutos? Amén. Porque cuando Daniel oraba, Dios respondía. Amén. Cuando Jesús ayunaba, sin Jesús decir una palabra, el diablo huía. Amén. Entonces, ¿dónde están los frutos de la oración? Porque todo esto se tiene que ver los frutos. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que hay una oración que es eficaz. Si hay una oración que es eficaz, hay una oración que no tiene la misma eficacia. Amén. Permítame parafrasear el texto, porque lo puedo hacer. Si la Biblia me habla de que la oración eficaz del justo puede mucho, hay una oración que no es eficaz. Amén. Porque si una me habla de justicia, entonces la otra me habla de injusticia. Entonces tiene que ver con lo que yo soy en Cristo Jesús. Porque me habla del justo, pero entonces la otra me hablaría del injusto. Entonces no solamente es orar, también tengo que ver cómo está el fruto que yo estoy dando delante del Señor. Amén. O sea, no tengo que entrar a ver por qué Dios no me está respondiendo. Tengo que entrar a analizar por qué, como tierra, yo no estoy dando el fruto que debe dar mi oración. ¿Alguien me dice amén? Entonces quiero hablarte del poder de la oración. ¿Qué es orar? Quiero definir bien claro qué es orar. Porque para tú orar primero tienes que tener bien claro qué es orar. ¿Qué es orar? Orar en la raíz hebrea significa tefilat, lo cual traduce una súplica,
¿Ok? Lo cual traduce una intercesión, lo cual traduce un ruego, lo cual traduce un salmo de alabanza. Amén. Ten bien claro los términos, porque eso es orar. O sea, tú no puedes detener tu oración para entrar a hacer cosas que no tienen que ver con la oración, porque entonces no estás orando. ¿Ok? Y no te quiero decir con esto que lo que tú hagas está mal. Quiero llevarte a un nivel de oración donde puedas ver fruto. Porque a veces puedes estar orando por los hijos de tu vecina, por los hijos de tu amigo, pero ¿cómo están los hijos tuyos? Señor, que se conviertan los hijos de Él. Señor, átalos al evangelio, átalos al reino. Pero ¿cómo está mi familia? Amén. Y viene del griego proseuchoamí, que significa suplicar, que significa adorar, que significa hacer oración, ¿ok? Que significa pedir, ¿ok? Y del griego proseuye, que significa orar fervientemente. ¿Sabe? En ese sentido, ¿qué es orar? Es hablar con Dios, ¿ok? Es hablar con Dios. ¿Sabe? Hay algo que Dios está tratando conmigo. Y es que no sé si le pasa a todos los esposos aquí. Que tú estás contando una historia a tu esposa y de pronto ella te sale y te hace un paréntesis y tú no se lo has pedido. Ay, mira, ve. Y te deja con la historia a mitad de camino. ¿Sabes? A mí me cuesta eso. Entonces, ¿qué me ibas diciendo? Se me olvidó, es la respuesta que yo siempre doy. Porque no me gusta que me quiten el hilo de lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, orar es hablar con Dios. Tú no puedes detener la oración por cosas que van a venir al momento que tú estás en la presencia de Dios. Hay muchas cosas que se mueven en la intimidad de Dios. Pero tú no puedes dejar de hablar con el Señor y dejarlo con la palabra y con el oído atento al clamor que tú estás haciendo. ¿Ok? Orar es hablar. Tú vas a hablar con Dios. Absolutamente nada más tienes que hacer, hablar con Dios. Y en ese proceso esperar a que Dios te hable. ¿Ok? Ojo, que Dios te hable. Eso es orar. No que Dios te muestre, sino que Dios te hable. Alguien me dijo en algún momento: pastor, yo estaba orando. Estabas orando. Y Dios me mostró algo. Dios te mostró algo. Y me mostró lo siguiente. Y yo, te mostró lo siguiente. Me mostró esto y esto. Y yo le dije, te mostró esto y esto y esto. Y no seguiste orando. O sea, dejaste a Dios con la palabra en la boca. Cuando tú vas a orar, tú tienes que hablar con el Señor. Amén. Orar es hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Pero mientras hayan cosas que te distraigan, no solamente externas. Por eso la Biblia dice: apártate en tu tiempo en un lugar donde tú puedas en intimidad hablar con tu Creador, con el Padre. Pero tú no puedes distraerte por aquel que llegó, por aquel que te llamó, por aquel que te chateó, por aquel que te quiere robar. Incluso eso es externo, sino también aquello que está en tu corazón. ¿Sabes? Tú no te puedes desviar del propósito por el cual te has arrodillado, porque entonces no estás orando. Estás haciendo algo que es bueno, que agrada a Dios, que no es pecado, porque no estoy diciendo eso, pero que no hace eficaz la oración. ¿Sabes? Yo le dije a la persona, ¿sabes? Yo creo que Dios te puede mostrar algo, pero tal vez te lo mostró para que tu oración se pueda hacer un poco más efectiva. Ya. Entonces, no dejes a Dios con la palabra en la boca. Que eso no te distraiga y dejes a Dios esperando a que sigas intercediendo o a que sigas orando. Nada te puede robar ese tiempo con el
Señor. Amén. Porque seguramente hay cosas que tú le comenzaste pidiendo, pero no se las terminaste, escúchame bien, de decir. Amén. Entonces orar es hablar con Dios, pero también es escucharlo. Ahora quiero hablar de unas generalidades de la oración, que yo sé que todos ustedes saben, y tal vez la saben más que yo. Tu oración debe ser dirigida al Padre. Todo el mundo sabe eso, ¿cierto que sí? Debe ser dirigida al Padre. Mateo capítulo 6, verso 6. En la Nueva Traducción Viviente, Jesús enseñó a orar a los discípulos. Y dijo, pero tú cuando ores, esa palabra no solamente era para ellos, esa palabra es para nosotros. Apártate a solas con el Señor. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará ¿qué? En público. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sabe por qué Jesús da esa palabra? Porque en los tiempos donde Jesús operaba, existían los llamados fariseos, que dice la Biblia que hacían oraciones públicas, de tal manera que la gente que estaba a su alrededor las escuchara. Entonces todo el mundo sabía lo que hacía el fariseo. Todo el mundo sabía las buenas obras que hacía el fariseo. Todo el mundo sabía cuánto diezmaba el fariseo. Todo el mundo sabía cuántas compras daba el fariseo, cuántos ministerios tenía el fariseo. Todo el mundo lo sabía. ¿Por qué? Porque Jesús los condenó por hablar públicamente de todo lo que ellos hacían, porque estaban pendientes más de sus buenas obras que de su comunión con Dios. Y Jesús descartó ese tipo de oración. Y Jesús enseñó para orar con el Padre. Oye, aparta un tiempo de tu apretada agenda. Lo tienes que hacer. Lo tienes que comenzar a hacer. Te motivo a que lo sigas haciendo cada vez más. Amén. Porque eso trae bendición y trae recompensa para tu vida. ¿Sabe? Por eso Jesús dijo, nadie más que yo, nadie más que el Padre necesita saber cuáles son tus afanes, necesita saber cuáles son tus pruebas. Nada más el Padre necesita saber de todo aquello que tú tienes necesidad. Nadie tiene que saber cuáles son tus procesos, cuáles son tus luchas, cuáles son tus batallas. A nadie le interesa, porque nadie te puede dar solución. Solamente el eterno Dios puede proveer la respuesta que estás esperando. ¿Sabes? Pero hay una ecuación aquí. Tiene que ser dirigida al Padre. ¿Sabes? Esto me habla de que Jesús nos lleva a que nos enfoquemos de la manera correcta. A que tú entiendas que tú aquí en la tierra no vas a esperar la respuesta de nadie. Aunque Dios puede utilizar gente, Dios puede tocar corazones, Dios puede abrirte una puerta a través de alguien. Pero Jesús dice, ora al Padre. ¿Sabes? Pon tu mirada en aquel que puede recompensarte. Pon tu mirada en aquel que solamente puede levantarte. Pon tu mirada en aquel, en el único que te puede restaurar, en el único que puede traer sanidad, en el único, escúchame bien, que te puede exaltar. Amén. ¿Sabes? Pero los fariseos hacían lo contrario. Querían la gloria pública. Querían que lo escucharan orar. Amén. A nadie le interesa cómo debo orar yo. A nadie le tiene que interesar cuánto tiempo oro yo, porque yo oro. Amén. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que tienes un Padre bueno. Amén. Que si el hombre te falló, el Padre no lo va a hacer. Amén. Que si se te cerraron las puertas aquí en la tierra, hay uno que puede abrir la puerta del cielo cuando las terrenales se cierran. Amén. Lo puedes creer, lo puedes recibir. Amén. Entiendo que mi recompensa no viene del que me ve, sino de aquel que me escucha. De aquel que me escucha. Escúchame bien. Yo sé que Dios puede usar cualquier fuente inesperada
puede utilizarte a ti y a ti para bendecir la vida de alguien. Pero escúchame, tu enfoque tiene que ser el Padre. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a conceder. Todo lo que pidas en privado, el Padre ha prometido recompensarlo públicamente. Amén. ¿Pueden dar gloria a Dios para eso? Si tienes un Padre dispuesto a darte todo, tú no tienes que mendigarle nada a nadie. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Debe ser dirigida al Padre, pero en el nombre de Jesús. Amén. Usted entiende más que eso yo. Y no quiero tocar ese tema porque respeto a los amigos católicos que de pronto puedan estar aquí en este lugar. Pero ¿sabe qué? Cuando tú conoces al Señor, tú sabes por la palabra que solamente tú puedes pedir, pero en el nombre de Jesús. Amén. Porque solamente hay un mediador entre el Padre y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El Hijo, escúchame bien, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, el Padre lo va a conceder. O sea, que escúchame bien, que el nombre de Jesús tiene poder. Amén. El nombre de Jesús tiene poder. Escúchame bien. No solamente aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios. ¿Sabe? Cuando tú pones todas tus cargas en manos de Jesús, escúchame bien, Él se las transmite al Padre. Amén. Y el Padre, ¿qué hace? Escúchame bien, provoca los escenarios y las circunstancias necesarias para que tú seas bendecido por Él. Amén. ¿Puedes creer eso? Amén. ¿Sabes? Juan 14 del 13 al 14, Juan 14 verso 13 al 14 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la voy a hacer para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, dice el Señor, lo afirma, lo confirma. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Jesús la ratifica, amén. ¿Sabe? Esto me enseña. Jesús le dijo a los discípulos: pídanme cualquier cosa. ¿Tú sabes qué significa eso? No limitar a Dios. Jesús le estaba diciendo: no me limiten, porque en mí hay la disposición de darle lo que ustedes están pidiendo y mucho más de lo que están creyendo. Amén. Alguien tiene que recibir esa palabra. Alguien que está en este lugar necesitaba esa palabra. ¿Sabe? Alguien que está, escúchame bien, pasando por tiempos difíciles, necesita saber que Dios te confirma, escúchame bien, como se lo confirmó a los discípulos. Escúchame, es cierto, lo que yo he dicho lo voy a hacer. Amén. Alguien en este lugar necesitaba esa palabra. Alguien necesitaba que Dios te confirmara: es cierto, lo que te hablé, lo que te dije, lo que prometí para tu vida, eso lo voy a dar. Amén. Pero también hay algunos tipos de oración. Y voy a hablar de manera general. La oración que haces debe ser con entendimiento. Hay que orar con entendimiento, ¿ok? La oración que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, la oración del Padre Nuestro, es una oración que Jesús hizo y se las enseñó con entendimiento. ¿Qué es orar con entendimiento? Orar con tus propias palabras. Eso es orar con entendimiento. Cuando tú oras con entendimiento, edificas tu vida y edificas a las personas que están a tu alrededor, ¿ok? Pero también existe la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es aquella que tú haces cuando has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo intercede por ti ante el Padre. Amén. ¿Sabes? Este tipo de oración solamente te edificas a ti mismo. No edificas a la persona que está a tu lado. Porque si tú no sabes lo que estás hablando, te edificas a ti mismo. Para eso quiero leer 1 Corintios capítulo 14, versos 14 al 19. ¿Ok? Cuando tú oras con entendimiento, no estás orando en el Espíritu. Estás orando en entendimiento, con tus propias palabras.
tienes? Dice mi versión, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Está hablando, está hablando del espíritu tuyo, no del Espíritu Santo. Pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. Entonces, ¿qué dice Pablo? Oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. O sea, Pablo dice, puedes orar en las dos. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Puedes adorar en el espíritu, pero puedes adorar en entendimiento. Dice Pablo, de otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá en amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que tú dices. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. ¿Ok? O sea, yo oro en lenguas y si yo no te traduzco lo que el Espíritu está colocando en mi espíritu, tú no vas a ser edificado. Porque no vas a entender si no tienes la interpretación lo que yo estoy orando. Eso es lo que dice Pablo. Porque los corintios habían caído en un error con los dones. Y Pablo le estaba diciendo, cuando ustedes vayan a orar con entendimiento, oren con sus propias palabras. Pero cuando vayan a orar en el Espíritu, háganlo para ustedes mismos. Porque el que está al lado no va a entender ni papa lo que tú estás hablando. Entonces dice Pablo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que vosotros. Porque los corintios se creían, o sea, que eran los que más dones tenían, los super espirituales. Amén. Ellos andaban en la tercera nube, escúchame bien. O sea, tenían acceso directo al Espíritu Santo. Y ellos creían que nadie más oraba como ellos, que nadie más oraba en lengua, que nadie más tenía la espiritualidad de ellos. Y Pablo los paró y le dijo, ¿sabes qué? Yo profetizo más que tú. Y yo oro más lenguas que tú. ¿Qué te pasa a ti? Y le dijo, respétenme. Y los tuvo que parar. Y los tuvo que frenar en seco. Y le dijo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Amén. Tremendo, escúcheme bien. Entonces, se puede orar. Pablo no descarta ninguna de las dos. Usted puede orar en su entendimiento, pero si tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo, procura hacerlo, escúchame bien, en tu intimidad, a no ser que Dios te dé la interpretación de lo que estás diciendo, para que la otra persona también pueda recibir el fruto de lo que tú estás recibiendo. Amén. Ahora existe otro tipo de oración, la intercesora. Es aquella oración que se hace a favor de otra persona, ¿ok? He dicho a favor de otra persona, no para destruir o para dañar a otra persona. La intercesión es para favorecer al débil, para levantar al caído, amén, para ayudar a aquel que necesita ayuda, amén. Independientemente si es una persona creyente que le falló a Dios o independientemente si es una persona atada, escúchame bien, que nunca ha conocido a Dios. Mi deber, escúchame bien, es levantar tanto al uno como al otro. Ese es el evangelio del reino, ¿ok? Esa es la actitud del reino, escúchame bien. Es una oración para favorecer a todo aquel que Dios ha colocado en nuestro corazón. La oración imprecatoria, escúchame, tal vez nunca la habías escuchado, pero es una oración contraria, ¿ok? Y la palabra oración la ubica en el contexto de nosotros. Porque la gente que no conoce a Cristo y que no ora, no puede aplicarse este término. Hay gente que te desea el mal. Hay gente allá afuera que te maldice, que te dice cosas, pero no tiene el contexto de lo que es orar. Y te dicen maldicen a tus hijos, maldicen tu hogar, maldicen tu economía, porque no quiere que te vaya bien. Pero cuando hablo de oración imprecatoria, estoy hablando del contexto de nosotros. Y que en algún momento podemos caer en un error al momento de comunicar nuestra oración a Dios. Y podemos, en vez de traer cosas buenas para nuestra vida, provocar que algo malo nos suceda por orar equivocadamente. ¿Ok? La oración imprecatoria son oraciones
utilizadas para invocar el juicio de Dios sobre los malvados y así vengar a los que son enemigos de Dios. Amén. Así que si hay algún cristiano que ore para que a mí me suceda algo, escúcheme bien, me está viendo como un malvado a mí. Amén. Y me está diciendo que Dios me va a enviar un juicio porque yo sencillamente no estoy haciendo lo que otras personas creen que debo hacer. La pregunta es, ¿esto está correcto dentro del contexto de Dios? No. Aunque la Biblia sí muestra que en un momento de la dispensación de la ley hubieron hombres, líderes, no eran cualquier persona, que hicieron imprecaciones. Y en ese contexto usted encuentra a David cuando imprecó e hizo oraciones en contra de sus enemigos. En ese contexto usted encuentra a Moisés cuando le pidió a Dios que de alguna manera se ocupara de su pueblo, porque ya él no podía con tanta carga. En ese contexto usted encuentra a Jeremías, cuando Jeremías le dice a Dios que destruya a aquellos que son diabólicos con doble destrucción. ¿Sabe? Y en el Nuevo Testamento encuentras a Pablo, cuando en 1 Corintios capítulo 16 verso 22 dice: si alguno no ama al Señor, que sea maldito. Tremendo, ¿no? Tú no puedes provocar que alguien ame a Dios maldiciéndolo. Amén. ¿Sabe? Pero eso está ahí como ejemplo de cosas que no debemos hacer. ¿Sabe por qué? Ahora, me llama la atención que fueron hechas por gente que Dios llamó al liderazgo. O sea que esta imprecación puede activarse cuando yo como pastor en posición de autoridad la lanzo sobre alguna persona. ¿Ok? Porque Pablo no era cualquiera, era apóstol de Jesús. Pero ¿sabe? Yo sé por la palabra que yo no puedo maldecir la vida de nadie. Amén. ¿Cómo puede ser correcto desearle mal y destrucción a otro ser humano? ¿Ok? Suena muy malicioso y como vengativo desearle que a uno que fue lavado con la misma sangre que tú fuiste lavado, venga un juicio de Dios sobre esa persona. Eso no es correcto, hermano. Ese tipo de oración no la haga, porque ese tipo de oración acumula, escúchame bien, acumula maldición sobre su propia vida, porque contradice la naturaleza del Dios que te redimió a ti. ¿Ok? Eso fue hecho en un contexto diferente, antes de que Jesús, escúchame bien, muriera en la cruz del Calvario. Ahora somos salvos por gracia, escúchame bien, y Dios no actúa de la misma manera que actúa en la dispensación de la ley. ¿Sabe cómo se cura el pecado? Dice Pablo: con perdón y con amor. Si usted no es capaz, escúcheme bien, de aplicar eso, comience a orar por eso. Comience a orar por eso, iglesia. Porque esa es la demanda que Dios hace de nosotros. Y debemos actuar de esa manera. Porque puede ser una de las razones por la cual no estoy viendo el fruto de mi oración en mi vida. Amén. Mateo capítulo 5 verso 44, te lo compruebo con la palabra. Mateo dice, Mateo 5 verso 44: pero yo os digo, está hablando Jesús, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Si yo te comienzo a desglosar esto, te vas a sentir muy mal. Y no es la idea de que te sientas mal. Porque de salida te dice que si tú haces este tipo de oraciones, ya no eres hijo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos,
y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tenéis? Es bueno que tú ames a la gente que te ama. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos. Amén. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿Qué hacéis más que otros? O sea, Dios te está comparando con aquellos que no le conocen. Porque es muy fácil saludarte a ti. Que tú vienes y te despides y me saludas y me llamas. ¿Cómo estuvo Isaac durante todo ese tiempo? ¿Cuántas veces lo llevaste a emergencia? ¿Sabes? ¿Cuántas veces recayó? ¿Cuántas veces estuvo en ese proceso? Pero yo saludo a la gente que no, ni siquiera hizo una llamada para decirnos, hey, estoy orando por ti. Y gente que sabía todo el proceso que nosotros pasamos. ¿Y por qué lo hago? ¿Tú crees que a mí me agrada hacerlo? Yo soy una persona, yo soy un ser humano. Yo sé que si no lo hicieron fue por algo. Pero ¿sabes qué? La palabra me lleva a actuar diferente a como yo quiero actuar. Y yo sé que por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario me toca hacerlo. Y pasar por encima de mi carácter y de las cosas que tal vez, como dijo Pablo, no quiero hacer, pero me toca hacerlas. Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Y te toca hacerlo a ti. Eso no es un asunto de pastor, de apóstol, de predicador. No, te toca hacerlo a ti. Si realmente tú eres un hijo de Dios, amén, como dice Marcos, como dice Mateo, tú tienes que hacerlo. Y así no te gusta, si no te está gustando la palabra, es porque te está llevando la contraria. Y lo tienes que hacer. ¿Cómo pueden este tipo de oraciones traer la gloria de Dios sobre mi vida? Jamás la van a mover. Jamás Dios te va a respaldar ese tipo de oración. Porque si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, hermano. Porque tú y yo sabemos lo que hicimos antes de conocerle. Tú y yo sabemos en qué lodo estuvimos revolcados. En qué lodo estuvieron nuestros pies. Amén. En cuánta inmundicia estuvo nuestra vida. En cuántos pecados y delitos Jesús nos encontró a nosotros. ¿Sabes? Y Él no te perdonó porque tú te lo merecías, ni porque yo me lo merecía. Él te perdonó, ¿sabes por qué? Porque tomó la decisión de hacerlo sin mirar tus faltas y tus equivocaciones. Te amó, entonces ¿por qué no lo puedes hacer tú? Yo espero que al salir de aquí vayas donde tu hijo, con el cual no hablas, vayas donde tu esposo, esté o no esté en este momento, y tú le digas, ¿sabes qué? Te perdono, porque lo liberas a él y te liberas tú de lo que estás cargando. Amén. Y cambia la dirección de tu oración, porque estás acumulando juicios sobre tu propia vida. Estás haciendo tu oración ineficaz. Amén. Las oraciones imprecatorias no son solamente un deseo de venganza, pero un deseo profundo y equivocado de justicia de Dios. Dios no va a hacer nunca esas cosas. Así que te estás desgastando pidiendo que Dios haga cosas para que a otro le vaya mal. Eso no es justo. Dios nunca va a responder ese tipo de oraciones. Todos debemos ser movidos a misericordia y a gracia, sabiendo que Dios siempre va a operar en justicia y que Él pelea las batallas por mí. Yo no me tengo que meter en una batalla que solamente la puede pelear Dios. Porque tal vez tú piensas que tu oponente, escúchame bien, es el injusto.
Pero tal vez tu oración te hace ver a ti como el injusto delante de Dios. Porque eso no es lo que ha dicho Dios en su palabra. Así que espero que recibas con humildad esta palabra. Y tú puedas reconocer si en algún momento has deseado el mal a otra persona. El Espíritu Santo nos ayuda a clamar. Amén. Dice la palabra en Romanos 8:26. Además el Espíritu, Romanos 8:26, nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sabe algo? No siempre usted sabe cómo se debe orar. No siempre tú sabes cómo debes pedir, ni qué debes pedir. Amén. Es que a veces se nos cuela algo de los fariseos y creemos que tenemos control sobre todas las situaciones de nuestra vida. Y no es así. Amén. ¿Sabes? Esta oración va para aquellas personas. Cuando el Espíritu te ayuda, es cuando tú reconoces que tú eres débil. ¿Sabes? La ayuda viene cuando tú no puedes más. La ayuda viene cuando tú reconoces que no puedes controlar todos los asuntos que te cargan el día de hoy. Cuando hay pruebas demasiado grandes que tú no puedes soportar. ¿Sabes? Es cuando Dios te dice, pásame esa carga a mí. ¿Sabes? Y es cuando el Espíritu Santo comienza a interceder y comienza a hablar con el Padre acerca de las cosas que tú no sabes cómo resolver. Que tú no sabes, porque llega un momento en que tú no sabes cómo pedir. Porque han sido tantas las veces que te han cerrado la puerta que tú ya no sabes cómo tocarla. Ya has orado, ya has pedido, ya has declarado, ya has hecho ayuno, ya has hecho intercesión, ya te han orado, ya has ido para que, mejor dicho, de la pastora Elisa Segura para que te lea el mañana y nada. Amén. No, porque así somos muchos de nosotros. Voy a llamar para ver qué es lo que está pasando. Dice, el Espíritu intercede por nosotros. No tienes que llamar al pastor, no tienes que llamar a la pastora. Métete de cabeza con el Espíritu Santo. Y dice la palabra, y Él va a interceder ante el Padre con gemidos indecibles. Amén. Pero también nos ayuda de acuerdo a la voluntad del Padre. Porque la Biblia dice que a veces no recibimos porque no sabemos pedir. Amén. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. No solamente habla de la vanidad, de poder obtener lo material, sino aquello que te causa placer a ti, lo que te dije anteriormente. ¿Sabes? A veces oras para que a otro le vaya mal y porque a ti no te está yendo bien. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a este sí, por qué a mí no? ¿Por qué usas a este y por qué no me usas a mí? ¿Por qué hay oportunidad para este y no hay oportunidad para mí? ¿Sabes por qué la oración de nosotros se vuelve ineficaz? Dice, porque pedís con malos propósitos. Lo que tú crees que va a provocar un mal ajeno o a otra persona, te lo estás provocando tú mismo. Yo no sé si tú puedes entender eso. Tu oración tiene que estar desprovista de toda mala intención hacia terceras personas. Siento que si Jesús estuviera predicando este sermón en este lugar, tal vez muchos, tal vez no estuvieran creyendo. Porque esto te está retando a ti a cambiar tu conducta. Tal vez a cambiar una fortaleza que tú tienes, creada por tus propias experiencias. O tal vez en otro lugar donde tú te formaste, o tal vez tú creciste espiritualmente,
o tal vez donde por cualquier motivo te llevó a pensar de esta manera. ¿Sabes? Pero yo lo tengo claro, que yo tengo que orar por aquellos que me favorecen, pero también por aquellos que se oponen en mi vida. Pero jamás mi oración puede ir en contra de lo que Dios ha dicho que tengo que hacer en la palabra. Ora por tus enemigos. Que Dios los bendiga. ¿Sabes? Tu oración va a ser agradable delante de Dios. Tal vez a ti no te agrade el tipo, no te agrade la tipa, pero a ti lo importante es que tu reputación en el cielo sea reconocida por lo íntegro, escúchame bien, y por lo que hay en tu corazón. Se debe orar con fe en que algo va a ocurrir. Amén. ¿Sabes? Dice Santiago capítulo 1 del 6 al 8. Cuando pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Amén. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra, que el viento empuja de un lado a otro. Y su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. ¿Ok? ¿Sabe? Característica de las personas inestables. De las personas que comienzan bien, pero al siguiente tiempo se apagan. De las personas que en una semana están con fuego y después son puro humo a la semana siguiente. De las personas que le dicen a uno, pastor, cuenta conmigo para lo que sea. Y después, Señor, le dicen a uno, ¿sabes qué, pastor? ¿Sabes? No puedo. ¿Sabes? Son gente inestable. Y la inestabilidad se asocia a la falta de fe. ¿Sabes? Cuando Santiago se refiere a este tipo de personas, porque se está refiriendo a las personas que de un momento a otro cambian su fe por la duda. Dicen que tienen su corazón dividido. Y dicen que su lealtad a Dios, escúchame bien, es expuesta entre Dios y la del mundo. ¿Sabes? Y dice que no esperes que estas personas oren y Dios les favorezca. Escúchame, cuando tú te arrodilles y cuando vayas a pedirle a Dios, escúcheme algo, iglesia, se tiene que levantar creyendo que lo que Dios, usted le ha pedido al Señor, Dios lo va a provocar. Dios lo va a provocar. O sea, yo no sé si de pronto esto quisiera como que meterlo así en tu cabeza y en tu corazón para que pueda ver el fruto de lo que tú estás pidiendo. Pero quiero que te vayas de este lugar, eso no lo puedo hacer. Pero quiero que te vayas de este lugar creyendo que el Padre tiene la firme intención y lo certificó en los versos anteriores de conceder el deseo de tu corazón. Amén. Ahora, cuando te hablé de la viuda y del juez injusto y de este juez que quería quitarse ese chicharrón de esa mujer que de día y de noche lo atormentaba y le pedía que le hiciera justicia, pero el juez no se ocupaba de su trabajo, sino que andaba más en parranda que haciendo lo que Dios lo llamó a hacer o lo que la ley lo llamó a hacer en ese momento. ¿Sabe? Jesús hizo esta parábola para darle a entender a la gente que si un juez injusto pudo hacer justicia con una mujer cansona, como Dios, amén, que es el juez justo, no va a hacer justicia con unos hijos igualmente que esa mujer. Amén. ¿Sabe? Y aquí encuentro un mandato en el verso 1. Verso 1 de la parábola. Cierto día, ¿la tienes? La parábola de Lucas capítulo 18 del 1 al 5. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar. Palabra clave, siempre, escúchame bien. Y nunca darse por vencidos. Palabra clave, no darse por vencidos, ¿ok? ¿Sabe? Esto me habla de perseverancia. Hay un mandato y hay un llamado de parte de Dios a perseverar en la oración. ¿Sabe? Y es el propósito de esta enseñanza en la mañana de hoy.
a que tú puedas activar este principio en tu vida. Esto no solamente va a ayudarte a tener intimidad con Dios, sino que te va a ayudar a hacer una efectiva guerra espiritual. Amén. El creyente que no ora, no espere que Dios le respalde, hermano. No esperes que Dios, trata de hacer lo posible para buscar un espacio en tu vida en donde puedas dedicarle tiempo a Dios. Así como le dedicas tiempo, escúchame bien, al desafío, a la bosquí, a las muñecas de la mafia, dedícale tiempo. ¿Cómo te paras 1 hora y media a ver un programa de eso? Hay veces que tú lo puedes ver por casualidad porque llegaste y te quedaste viendo, pero que tú te agendes en tu día. La Casa de Papel, me dijeron por ahí en Netflix. Que tú te agendes un día para verte 2 horas. ¿Sabes? Mi suegro se ve un partido de ahí porque dura 3 horas y media. Yo no sé si usted va a orar 3 horas y media, pero por lo menos 1 hora de ese partido dedíquesela a Dios. Amén. 1 hora de esa novela, sáquela para hablar con su Señor. Amén. No, porque es la verdad. Yo no voy a disfrazar la cosa. Porque las muñecas no van a favorecerte a ti en ningún momento. No te van a sustentar, no te van a apoyar, no te van a respaldar. Amén. Si puedes entender eso. No estoy tratando de disfrazar la cosa, te lo estoy diciendo como es. Pero cuando tú sacas parte de tu tiempo y tomas ese tiempo para hablar con tu Creador, amén, cree que Dios te va a ayudar. Tal vez no lo haga el día siguiente. Voy a decir, voy a sorprender a Dios, voy a dejar de ver mi novela favorita. Ahora sí voy a entrar a la nube y Dios se va a glorificar. Ni tampoco a los líderes, Dios te va a mostrar más porque hagas eso, no. O sea, a Dios no lo vas a sorprender con eso. ¿Ok? Eso se tiene que volver un estilo de vida en ti. Amén. Tiene que ser constante. Es más, escúchame bien, así como muchos vamos al gimnasio todos los días, tal vez muchos salen a trotar, jamás puedes salir de tu casa sin dejar de orar. Amén. Así como no puedes vivir sin esto, sin aquello, también acostúmbrate a no vivir sin tiempo de oración. Amén. Entonces Jesús le estaba diciendo a ellos, tienen que perseverar en oración. ¿Sabe? Pero también ve una restricción y ve un requerimiento de Dios en el verso 7. Verso 7 de la parábola. Y dice, si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él de día y de noche? ¿Acaso seguirá aplazando su respuesta? Le pregunta el Señor. Amén. ¿Sabe? Hay algo que tú no puedes dejar de hacer, y es dejar de creer en el Señor. ¿Sabe? Él le dice, si este juez, ahí le hace el símil, si este juez dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama de día y de noche? Yo te hago una pregunta, ¿tú clamas de día y de noche? Amén. ¿Cuántos días y cuántas noches? Amén. ¿Sabe? Dios le estaba diciendo, perder la fe o dejar de creer provocará que tu respuesta no venga. ¿Ok? Le estaba afirmando la fe, pero al mismo tiempo le estaba diciendo, no pueden dudar que cuando me pidan algo yo no lo voy a hacer. Amén. ¿Sabe? Eso es un requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? Es algo que tú no puedes dejar de hacer. Tú no puedes dejar de creerle al Señor. Amén. Ahora también veo una promesa bíblica en el verso 8. Porque la gente nada más habla de las promesas, pero no habla de los requisitos que Dios establece. Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas encontrará con fe? ¿Ok? ¿Sabe? Esto me enseña que Dios es un Dios de justicia. Amén. Dígale a la persona que está a su lado,
tienes un Dios que es justo. Amén. Si tienes un Dios que es justo, escúchame bien, Dios va a obrar en justicia. Amén. Sobre tu vida. ¿Okay? O sea que tus circunstancias están en las mejores manos. Amén. Porque Dios no te va a favorecer más de lo que tú mereces, pero tampoco te va a quitar como el enemigo lo quiere hacer. Amén. Dios no lo va a permitir. Amén. Lo puedes recibir, iglesia. Dios no juzga como otros creen. Dios no juzga como tú crees. Dios juzga según su palabra. Porque Jesús le estaba hablando con su palabra. Y les habló por medio de parábolas para que entendieran la palabra que Él les quería entregar. La parábola traía una evidencia de la palabra de Dios, de lo que los iba a embarazar en ese momento, para que ellos pudieran enfrentar el fin de los tiempos, para que ellos pudieran enfrentar la oposición, las batallas, la persecución y las luchas. Y le dijo, la oración va a ser el arma que yo les voy a entregar para que pueda vencer en cada batalla que les toque el día que yo parta a la presencia del Padre. ¿Sabes? Tú sales de este lugar y tal vez lo que te estoy diciendo puede llevarte a aumentar tu fe. Pero cuando vayas allá y te enfrentes a un hogar, te enfrentes a tus hijos, te enfrentes a un trabajo, te enfrentes a lo que no tienes el día de hoy, a lo que quieres conseguir y no has conseguido, te enfrentes a la enfermedad, al diagnóstico, a lo que dice el médico, a las batallas espirituales que te ha tocado librar. ¿Sabes? Allá no va a estar el piano y no va a estar este ambiente tal vez de unción donde sientas la paz de Dios. Tal vez no va a haber alguien que te esté predicando. Tal vez yo no te pueda contestar el teléfono en ese momento. ¿Qué vas a hacer tú? Escúchame bien. Te tienes que ir a la presencia de Dios y pedirle en lo secreto al Padre. Escúchame bien. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Escúchame bien. Aquel que tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que tiene la autoridad y la potestad de ir con tu petición delante del Padre, escúchame bien, y provocar una respuesta para tu vida aquí en la tierra. Esa es la promesa que tiene esta palabra, de que Dios es un Dios de respuesta. Amén. ¿Sabe? Siempre hay que orar. Jesús le dijo, siempre deben orar. Y siempre me habla de que nunca lo debo dejar de hacer. Habla del tiempo que tengo que pasar en oración. Siempre me habla de que no puedo vivir un día sin ir a la presencia del Padre. ¿Sabe? Que no puedo dejar de colocar delante de Dios todas mis peticiones. ¿Sabe? Que Él puede llevar las cargas que yo ya no puedo soportar. ¿Sabe? Siempre me habla de perseverancia. De que todos los días tengo que ser constantes al ir a la presencia de Dios. ¿Sabe? Pero siempre también me habla del tiempo que yo paso con Dios. Y es aquí donde yo quiero confrontarte en esta mañana. ¿Sabe? Si estás viviendo batallas grandes, tu tiempo con Dios tiene que ser mayor. Amén. Si estás viviendo procesos demasiado fuertes, el tiempo con tu Señor tiene que ser mayor. Tu intimidad con Dios tiene que ser mayor. Escúchame bien. La manera como vienes a la iglesia tiene que ser cambiada. Porque la iglesia también habla de intimidad con Dios. Habla de la comunión de los santos. ¿Sabe? Y era lo que predicaban los apóstoles. La comunión de los santos. Tú te tienes que congregar, iglesia. No solamente en la oración secreta. También tienes que venir a la iglesia. ¿Saben? La promesa del Espíritu Santo llegó no cuando estaban en intimidad, sino cuando estaban congregados en el aposento alto. ¿Saben? Las promesas se desatan cuando tú te congregas.
El poder de Dios se manifiesta cuando tú te congregas. Busca a Jehová y su poder, pero búscalo continuamente, dice Primera de Crónicas 16:11. Sabes, hay cosas que no vas a poder lograr en tus fuerzas, pero hay cosas que la oración provocará que el Padre desate sobre tu vida, aunque tú creas que no las puedes conseguir. Sabes, y quiero dejar hasta ahí en esta mañana para orar. Amén. Quiero orar. ¿Quién quiere orar conmigo? Okay. Los demás no están pasando dificultades, solamente los que alzaron la mano. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos, levántese y levante sus manos al cielo. Estírese si se quiere estirar. Disimule, pero levante sus manos. Y métase con el Señor. Aquella persona que sienta necesidad de oración puede pasar adelante. Y yo voy a orar. Hay algo que Dios va a desatar.